Se calcula que entre 40 y 42 millones de personas en el mundo ejercen la prostitución. De ellas, el 80% son mujeres y niñas, y de ellas, un 75% tienen entre 13 y 25 años, solo entre 13 y 25 años. Vamos a hablar de ello con Mabel Lozano, directora, guionista y productora de documentales que denuncian la explotación sexual de mujeres y niñas que entran engañadas u obligadas y no tienen forma de salir de esa prostitución. Acaba de estrenar la docuserie Pornoexplotación y con el último de sus trabajos, titulado Ava, nos sumerge en la trata de mujeres y niñas con discapacidad. La cinta ya ha sido seleccionada en más de 30 festivales nacionales e internacionales, ha recibido cerca de una decena de premios y es uno de los documentales seleccionados para los premios Goya 2024, pero vamos a decir que ya cuenta con un Goya que recibió en 2021 con el cortometraje Biografía del cadáver de una mujer y además ha sido nominada 4 veces. Enhorabuena, Mabel. Muchas gracias, muchas gracias. Menudo María. trabajo que estás realizando. Sí, fíjate, estás hablando de mujeres, en situación de prostitución, de mujeres prostitutas, cuando en realidad estás hablando mayoritariamente de mujeres prostituidas. Fíjate, el lenguaje tan importante como es. Siempre hemos hablado de prostitutas, y hablamos casi siempre de mujeres prostituidas. Es cierto que cuando decimos mujeres prostitutas parece que es algo con elección propia, ¿no? Realizado porque una lo ha elegido, mientras que prostituidas implica que te han llevado a eso, ¿no? Porque ¿de qué porcentaje hablamos de la prostitución aquí en España en concreto? Vamos a centrarnos de mujeres que eligen la prostitución, sí, es muy difícil, ¿no? Pero más o menos, y mujeres que se ven empujadas a ello. Bueno, yo creo que la mayoría de las mujeres, mayoritariamente, vamos a decir, se ven abocadas a la prostitución. Es decir, ninguna mujer nace para puta. Es que eso es mentira. Es decir, el tema de Pretty Woman, ¿no? Fíjate cómo incide en el imaginario el cine, ¿no? Con Pretty Woman, una mujer que entra, que sale, que encuentra el amor verdadero, que es guapo, que es rico, que es Richard Gere. Bueno, pues eso tiene más que ver con la factoría Disney y las películas que con la realidad. La realidad que vemos en nuestro país es una mujer migrante, cada vez más joven, que huye de la hambruna, de las guerras y quiere lo que todas queremos, una oportunidad para sus hijos e hijas. Entonces se ven en muchos casos abocadas a la prostitución y muchas en sus comunidades son personas que van a captarlas, a extraerlas de esa comunidad para explotarlas. ¿Cómo las captan? ¿Cuáles son los procesos que utilizan? Bueno, la captación casi siempre es... Porque ha cambiado, además, con las nuevas tecnologías, sí, ha las cambiado, redes bueno, sociales. ha cambiado porque además ahora mismo un proxeneta no necesita ir a los países de origen. Antes los proxenetas tenían contactos en los países de origen que captaban, veían en las comunidades las más vulnerables, que no tenían recursos, por la falta de alternativas, por la violencia, y estaban ahí en la comunidad. Hoy en día no. Hoy en día un proxeneta pone un anuncio en Facebook o en el mismo TikTok. Ten en cuenta que en TikTok hay muchísimas mujeres y muchas niñas que están contando soy pobre, me quiero ir a Europa, no tengo dinero, jaja, jiji, y están diciendo esto. Bueno, vamos a decir, ¿qué les ofrecen? Porque las engañan, no le dicen te voy a llevar María, de prostituta a España. No les ofrecen ser princesa de Asturias, les ofrecen una oportunidad, comer, una oportunidad para ella, para sus hijos, lo que todos queremos. Es decir, ¿qué queremos los seres humanos? Una vida digna, un trabajo, querer comer, querer tener una oportunidad para tus hijos. Vemos mujeres que están saliendo de la guerra en busca de esa oportunidad. Vemos que este es el siglo de los movimientos migratorios con rostro de mujer. Antiguamente las mujeres formaban parte de un proceso migratorio, era el hombre quien iniciaba ese proceso y tú eras la mujer, la hermana, la hija. Hoy en día son las mujeres las que están iniciando ese proceso migratorio para buscar lo que tú quieres. ¿Qué quieres tú? Una oportunidad, un trabajo, una familia, lo que todos queremos. Países con hambruna, países con conflictos bélicos son los más susceptibles, obviamente. Claro, bueno, si vemos cuál es la cara de la prostitución en nuestro país, no vemos que hay mujeres francesas, ni suecas, ni alemanas. Son básicamente colombianas, que ahora vuelven a venir muchísimo, colombianas, nigerianas, rumanas, venezolanas, cubanas. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues países efectivamente con problemas políticos, con problemas sociales, donde las mujeres no tienen alternativas, no tienen opciones. Y tienen, como digo, que salir a buscar esa alternativa, ni siquiera para ellas, casi siempre para sus hijos e hijas. Oye, una de las figuras utilizadas para precisamente captarlas es la del
enamorado, digámoslo así, ¿no? Ese que las contacta, oye, me gustaría El conocerte. enamorador, más bien. Bueno, sí. sí, se hace el enamorado y pretende enamorarlas, ¿no? Bueno, esa figura tiene un nombre, se llama lover boy, es una figura que utilizan sobre todo las redes del este. Utilizan mucho esos hombres que van a enamorar, pero no van a la salida de una universidad a enamorar a una chica. Van, insisto, a las comunidades donde las mujeres están en una situación mucho más vulnerable, las enamoran y las dicen, ven a España a trabajar en el servicio doméstico, en hostelería. No las ofrecen ninguna otra cosa, las ofrecen comer y vivir y tener esa oportunidad. Y ellas vienen y cuando vienen las venden como se vende un zapato. Estamos hablando de la cosificación de un ser humano. Fíjate, estás diciendo las venden. Y para que tomemos conciencia todos, ¿aquí en España se hace compraventa de mujeres? Aquí en España se hace compraventa de seres humanos, de mujeres y también de hombres, porque hay también trata laboral, pero mayoritariamente la trata que da mucho dinero es la trata sexual, se llama la esclavitud sexual. Pensamos que la esclavitud se radicó hace muchos años en Europa y no es verdad. La esclavitud se llama prostitución y es la trata sexual que tenemos ahí enfrente de todos. Y casi todas sufren malos tratos, las enganchan a las drogas. ¿Qué porcentaje de mujeres enganchadas a las drogas hay? Más o menos, porque digo que tener un porcentaje exacto es muy complicado. Fíjate, María, yo no trabajo con cifras porque soy una humanista. Para mí una mujer se llama María, o se llama Eva, o se llama Yamilet, o se llama Ava. Entonces las cifras deshumanizan mucho. Pero te digo, cuando tú entras en un club, entras en un piso, enganchar a las mujeres a las drogas es lo mejor. Lo mejor, ¿por qué? Porque una vez que esa mujer está enganchada, ya está preocupada de su consumo, de su autoconsumo, no de salir, no de denunciar. Entonces es una forma, primero, de poder aguantar estar ahí, las violaciones, las vejaciones. Entonces muchas de ellas se enganchan a las drogas. Imagínate luego salir de esos entornos. Es dificilísimo. ¿Cómo se quedan las mujeres? Pues muchas de ellas con unas discapacidades mentales terribles, esquizofrenias, trastornos de doble personalidad. Claro, estar enganchada a las drogas, luego, efectivamente, ¿cómo sales? Es que es durísimo, nadie habla de eso. Y es muy, muy difícil, además, porque me imagino que las seguirán. Bueno, a ver, estamos hablando de un negocio brutal. Las mujeres en muchos casos les resulta muy difícil salir por muchas razones. Una, porque saben que están solas, no tienen a nadie, no saben cómo son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país o cómo son las leyes. Entonces se sienten desnudas totalmente de derechos. ¿Quién las va a ayudar? Nadie las dice. Sus amigas son las propias que están en el prostíbulo también, ¿no? Amigas, bueno, amigas, conocidas. Las mujeres se meten un poco en un círculo del silencio y de la soledad, cada una un poco a modo de supervivencia, la resiliencia de un ser humano. Entonces cada una tiene que luchar por sobrevivir ese día. Entonces saben que están solas, que fuera no va a haber nadie que le ayude. Y además en muchos casos vienen de países donde, por desgracia, en muchos casos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son corruptos. Y les dicen, en España también. En España tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con respecto a la trata de seres humanos, están formadísimos. Tanto la UCRIF como la UCO, la Guardia Civil y la Policía hacen un trabajo extraordinario, pero ellas no lo saben. Ellas no lo saben. Le dicen, si tú sales, te van a meter en la cárcel por ilegal, por puta. Hablamos de mujeres sin papeles, hablamos de mujeres realmente muy desnudas de derechos. También hay españolas. Sí, también hay españolas. Es decir, desde hace... Y esto, dices, vale, han pillado una española, pero localizarla puede ser más fácil, que ella pueda salir también es más fácil. Bueno, y también más difícil. Y también más difícil, porque tiene papeles. Claro, porque cuando tú entras en una redada a un club, claro, tú puedes ser colombiana, venezolana y no tienes papeles. Y no tienes papeles ya es un farolillo rojo. Vamos a ver qué pasa con esta mujer. ¿Por qué estás aquí si ya estás de una manera irregular? Una mujer española o una mujer rumana tiene documentación. Es mucho más difícil la detección de esa mujer. Y puede estar igualmente coaccionada y engañada y coaccionada con su familia. Si te vas, mato a tus hijos, si te vas... Claro, es que encima además es mucho más difícil la detección de esa mujer. Hablabas de los proxenetas, me decías que no manejas cifras porque como humanista lo que te está preocupando es la situación, pero 9 de cada 10 mujeres, según datos oficiales y viendo la ONU, 9 de cada 10 mujeres trabajan bajo el dominio de un proxeneta.
¿Cómo operan estos proxenetas? Claro, trabajo, también tenemos que erradicar trabajo, porque cuando hablamos de explotación no hablamos de trabajo, hablamos de explotación, hablamos de esclavitud. Entonces, bueno, esto es un negocio, es decir, esto es un negocio muy rentable. Dicen que es el segundo, ya por encima de las drogas, y solo por delante está el tráfico de armas. Entonces, bueno, pues es un negocio que está no solamente en manos de los proxenetas, sino ten en cuenta que esto es un negocio muy lucrativo. Nosotros somos un país con muchas playas, con muchas islas, muchas costas, donde hay muchas mujeres. Entonces, la repercusión en el PIB es importante, ¿eh? La de la prostitución. Claro, sí, sí, la esclavitud siempre ha dado dinero a los demás. Estamos hablando no solamente que se enriquecen los proxenetas, estamos hablando de que también, María, se enriquece muchísima gente. Tú ten en cuenta, si tú y yo montáramos un piso ahí enfrente y el otro explotando mujeres, abajo habría peluquerías, lencerías, donde vende comer comida, etcétera. Es decir, al final es un grandísimo negocio que no solamente se enriquecen los proxenetas. Entonces, bueno, pues hay que pensar también que es un negocio, pero que esto tiene una ley, que es la ley de la oferta y de la demanda. Si se demandan niñas, se captan niñas, las más vulnerables, las más pobres. Entonces, esto tiene que tener clarísimo el foco en dónde. ¿Por qué existe? Porque todos los días hay miles de hombres que piensan que es su derecho llegar a un piso o a un club y comprar a una mujer, y lo normalizan, porque la prostitución es de siempre, de toda la vida. Todos y todas hemos visto a lo largo del territorio español cientos de puticlubs, y nadie hemos dicho qué hay detrás de esas luces de neón, en qué situación están las mujeres, quieren estar, pueden salir, ¿no? Es que hablamos muchos casos de que esas mujeres no pueden salir, están en régimen de esclavitud total y en cautiverio. Eso pasa en el siglo XXI en nuestro país. A mí una cosa que me ha impactado, bueno, porque es todo estremecedor, ¿no? Pero cuando uno ve ya ABBA, que es por la que estás nominada ahora mismo a los Goya, una se queda impactada porque resulta que buscan también a chicas, a niñas y a mujeres con discapacidad. Yo no sé si... Y hay clientes que piden mujeres con discapacidad. Claro, yo no sé si específicamente hay clientes, entre comillas, demandantes de sexo de pago, que buscan a esas niñas o que les da igual. Porque una y ya niña, que está ahí, ¿no? Claro, porque una niña o una mujer con una discapacidad intelectual es mucho más dócil, por tanto va a hacer mucho más lo que tú le pidas. Mira, hace 2 semanas se ha desarticulado una red en Madrid que tenía explotada en un sótano zulo, sin ninguna luz natural, y todo el día tenían que tener las luces encendidas, o sea, como si fuera realmente una tortura de guerra. Y han desarticulado una red, como digo, sí, y han rescatado a 11 mujeres, y el titular era 11 mujeres y una mujer con discapacidad intelectual. Eso es lo bueno que tiene ABBA, que al final el cine lo que hace es poner sobre la mesa algo que siempre ha ocurrido, pero de lo que no se ha hablado. ¿Qué era esa mujer con discapacidad? ¿Qué ve ese demandante de sexo de pago? Pues una mujer mucho más dócil, que se va a adaptar y que va a hacer lo que tú hagas y lo que tú quieras. Entonces hablamos de una mujer más fácil para captar, más dócil para explotar, y que no va a salir nunca, porque no va a tener los recursos. No va a tener los recursos para salir corriendo. Tú cuentas la historia de ABBA, que como digo es muy, muy impactante, ¿no? Que es una niña que tiene una discapacidad, vivió una situación muy complicada de pequeñita, y cuando la adoptan, ¿no? Y la terminan reclutando y la sacan de ahí, pero dices, no puede ser que esté pasando esto, ¿no? Y cuando la localizan ahí está con niñas españolas también. Sí, sí, sí. ABBA es una niña que adopta a una mujer madrileña extraordinaria y maravillosa, que ya cuando adopta a ABBA piensa que le ha salvado de algo que podía ocurrir en Colombia, porque como tú has dicho, venía de un entorno muy duro. Rompe escucharla, ¿eh? Totalmente. ABBA tenía una mochila de negrura desde que nació, porque nació en un contexto de prostitución. Su mamá era una mujer, una niña prostituida, una niña abocada a la prostitución y a las drogas. Y a esta chica al final la captan en España, un proxeneta, y la explotan enfrente de la Catedral de Palencia. 20 hombres compraban a esta niña, que tenía una mochila, como digo, tremenda. Y entonces, en ese club, en ese piso burdel donde estaba siendo explotada ABBA, la mayoría de las mujeres eran españolas. Estaban en el primer piso, en penumbras, se las obligaba a consumir drogas todas las mañanas. El desayuno era sopa con cocaína.
Es decir, imagínate de lo que estamos hablando. El desayuno. El desayuno. Bueno, el desayuno no, la única comida que recibían al día era esa. ¿Solo comían una vez? Sola vez. Sopa, así lo cuento. Pero bueno, por otro lado estarían famélicas. Es que estaban famélicas, ¿no? Estaban desnutridas, drogadas, vivían en cautiverio en el primer piso. Te estoy hablando de una cosa que ha ocurrido en España. Pero tenemos que pensar también en la mente que llega ahí, ve a una mujer claro, así. Claro, pues pero si el problema es que dices, y esos 20 hombres que compraban a esas chicas, que muchas de ellas podían ser de la edad de sus hijas o de sus nietas, en penumbras, drogadas. Y que se las encuentran así, porque no es que estén. Bueno, flamantes, mira lo que cuenta María. Cuando María, la policía española rescata a Aba, dice, tenía un olor que yo no sabía dónde había estado. Que nunca había olido algo así, decías. Es decir, ni los animales en las peores cuadras que tenían el olor. Pues así la compraban a esta chica. Entonces, pero a esta y a muchas otras más. Insisto, el tema de la discapacidad intelectual no se había destapado. Ahora es cuando empezamos a destaparlo y por eso no hay cifras, pero fíjate que nosotros en Aba ya tenemos 2 expertas de la Guardia Civil, expertas precisamente en acompañar para obtener el testimonio de una mujer tan vulnerable como una mujer que tiene discapacidad. En lo que tú estás viendo, ¿hay más mujeres discapacitadas que mujeres intelectualmente No, es que yo creo que normales? No lo sé. Es decir, una mujer que tiene una discapacidad intelectual es fácil de captar, fácil de explotar, porque no tiene signos externos. Yo creo que no hay cifras hasta ahora. Afortunadamente ahora empezaremos a investigar y a ver cifras. Y también... Claro, que quizá las había, pero como dices tú, nadie se Claro, nadie se es que son mujeres ello, ¿no? que no tienen signos externos, son personas normalizadas. Entonces no había datos y antes ni siquiera la policía decía tantas mujeres, tantas con discapacidad. Eso no existía, ni siquiera existen recursos específicos para una mujer víctima de trata, que es un delito, está en el Código Penal español, y con una discapacidad. Eso no existe ahora tampoco. Mabel, ¿qué herramientas se están utilizando para frenar a estas mafias? ¿Qué se está haciendo? ¿Tú crees que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer? ¿Se podría hacer más y no se hace? ¿Estás recibiendo respuesta a las puertas a las que tú estás llamando, a lo que tú estás haciendo, a lo que ves que hacen los que quieren frenarlo? Bueno, yo creo y estoy convencida, y así lo pienso y espero, que este año sea el año que se condenen todas las caras del proxenetismo para que, bueno, pues efectivamente, ahora mismo el proxenetismo consentido no está penalizado. Yo consiento en darte el dinero por el miedo, por las coacciones, por las amenazas. Entonces yo creo que este es el año que hay que condenar todas las caras del proxenetismo, que es una reforma legislativa y por supuesto una ley integral contra la trata que aborde la prevención, la reinserción y que vayamos dando pasos certeros hasta llegar a, como estamos viendo, países europeos, a la abolición, dando pasos certeros, vistiendo de derechos a las mujeres y también... Sí, como se ha hecho en Francia. En Francia, ¿no? En Irlanda, en los países nórdicos, pero también para mí es muy importante y es casi tan importante con todo esto el trabajo en la educación. Es decir, educar. Es verdad, Mabel, las últimas cifras son que los niños a los 8 años están viendo pornografía. Bueno, yo no sé si tanto a los 8 como 9 o algo así, porque necesitas un móvil. ¿Qué es un móvil? Un pequeño cine porno. Entonces, bueno, los chavales reciben esto cuando van a hacer la primera comunión y tienen curiosidad, teta, culo, todo lo que... porque están construyendo también su sexualidad. Y la propia web les redirecciona a páginas brutales. Entonces, bueno, pues a partir de los 9 años los chavales están viendo una pornografía dura, misógina, brutal. Vamos a decir que hay aplicaciones de control parental, que me imagino que la mayoría de los padres las pondrán, ¿no?, para que los niños no accedan a eso. Pues mira, yo no lo he puesto, porque a mí eso me parece también... Es que eso es un parche, porque tú controlas lo que tus hijos ven en tu casa, claro. Y tus hijos salen, Con o sus los amigos. tienes en una burbuja. ¿Los cierras en tu casa? O van al colegio, al instituto, con los amigos, a jugar. Claro, es decir, tú no puedes tener a tus Si les dejas hijos... el dispositivo, por lo menos sabes lo que ven y puedes luego hablar con ellos. No, es que yo creo que es el problema... A ver, mira, somos una sociedad muy prejuiciosa, no hablamos de sexualidad con nuestros hijos, no hablamos. Es decir, si es que yo voy a instituto, imparto cientos de conferencias y los chavales todavía me dicen, no, a mí mi madre me dijo que yo nací porque mi padre le puso una semillita en el ombligo a mi madre.
quiere decir que todavía les estamos contando a nuestros hijos estas milongas. No tienen una educación afectivo-sexual. Entonces, claro, cuando llegan a la pornografía no tienen un pensamiento crítico con respecto a la sexualidad, se creen que eso es la sexualidad. Y vemos que en muchos casos la pornografía se está ritualizando en la calle. Porque un chaval de 12, de 13, de 14 años quiere salir a violar a una chica. ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha aprendido? En la pornografía. Y al más puro estilo de la pornografía no solamente quieren violar a esa chica, ¿no?, que es un delito, sino que además lo quieren compartir. Son tan idiotas que su fechoría no acaba hasta que al más puro estilo de la pornografía lo comparten. A ver si se viraliza, ¿no? Claro, no, como la pornografía, es decir, violo y lo subo. Ten en cuenta que uno de los vídeos más vistos en internet, con más de 300 millones de visitas, es precisamente una violación grupal. Vemos que desde el año 2010 más de 200 y pico manadas han sido judicializadas, muchas de ellas menores. ¿Dónde han visto eso? Lo han visto en la pornografía y lo han normalizado. Esto que estás diciendo está claro, pero uno dice, ¿y ahora qué? Porque tú dices, estamos por el buen camino, pero esto es muy difícil de acotar. Bueno, estamos por el buen camino porque yo creo que estas leyes, la ley contra la trata y la ley que condene, o sea, la reforma legislativa que condene todas las caras del proxenetismo, yo creo que van a empezar, ya se quedaron paradas en el Congreso y van a empezar a funcionar. Pero de todas maneras, yo creo que hay un tema muy claro, que es cómo educamos a nuestros hijos e hijas. ¿Por qué no les hablamos de sexualidad? O sea, tú no puedes ir a comprar un ser humano. La sexualidad no tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el placer, María. Tú quieres, yo quiero, él quiere, yo quiero. Con el placer, no con el poder. Y vemos además que los chavales se están volviendo mucho más agresivos y misóginos porque vemos una pornografía donde las mujeres son, vamos, violadas, violentadas, y es penes, penetraciones, donde la sexualidad de las mujeres no está. Es una sexualidad hecha por hombres, para hombres, y donde las mujeres no están. Pero si tú no tienes un pensamiento crítico de qué es la sexualidad, puedes pensar que es que a ti te tiene que gustar eso. Es claro, que probablemente muchos de los que lo consumen piensan que a ellas les gusta eso. Sí, claro, les gusta, bueno, pues que se lo digan. Me gusta. Probablemente pues que también las obliguen a decir me gusta, ¿no? Bueno, yo creo que la pornografía está llena de cientos de secuencias de mujeres que dicen no, no, no quiero, no, 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 no. Pero al final se consigue. Eso sube el placer de los hombres, el deseo de los hombres, el no, no. Bueno, no pasa nada, tontita, al final te va a gustar. Y las mujeres vemos que no, 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 no. ¿Por qué esos chavales van a violar a una niña? Una niña que la están destrozando para toda la vida. ¿Piensan de verdad que les va a gustar? Pues insisto, lo están viendo en el porno. Fíjate, es muy importante que maticemos que tú y yo ahora mismo no estamos hablando de moralidad, si es bueno o mal. No, estamos hablando de sexualidad. La sexualidad es importantísima, es transversal al ser humano. Es muy importante. Y esto va de sexualidad. Lo que ocurre que es que no es una asignatura que tengamos en los centros escolares ni en nada, y como digo, en casa nadie te crea un pensamiento crítico que dice, no, mira, eso es una violación, y es un delito además. Una violación sí lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Y cuando bueno, pues esos chavales que salen a violar no deben tenerlo nada digo, claro. Los adultos, ¿no? Los niños parece que desgraciadamente hay algunos que no tanto. Mabel... Pero mira, María, te voy a decir una cosa, cuando un hombre va a un puticlub y está comprando a una mujer, también es una violación pagada. Esa mujer, si de verdad hubiera podido tener opción, no estaría ahí, ni estaría contigo. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Porque parece que, bueno, que va a la prostitución y es un derecho y las voy a hacer felices y voy a pagar y voy a contribuir. No, 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 estás violando a una mujer que si hubiera podido elegir, no estaría ahí. Insisto, ninguna mujer nace para puta. Ninguna. Creo que eso lo resume todo, ¿no? Y además de una forma tan sintética. Mabel, hay unas cifras de Naciones Unidas, yo vuelvo de nuevo a las cifras y como tú me dices que no, pues quiero que me digas cómo lo ves tú en tu día a día, que dicen que desde el año 2020 está bajando el porcentaje de mujeres prostituidas en el mundo. Bueno, y de personas también, hombres y niños. ¿Tú eso lo estás percibiendo en el día a día? No, es que yo no estoy de acuerdo con esas cifras, no lo estoy. ¿Por qué? Porque están en muchos casos basadas también en las mujeres prostituidas que
tenemos cifras que son las implantadas en calle, en clubes y tal. Ten en cuenta que la mayoría de la prostitución hoy en día es la prostitución que llamamos escondida, que es la prostitución en pisos. No se contabilizan esas mujeres. Tú ten en cuenta que tenemos guerras en Europa, que hemos pasado una pandemia, que eso ha hecho, que ha empobrecido a muchísima gente que ya de por sí era vulnerable. El porno ha venido para quedarse y vemos que un chaval que está consumiendo pornografía a partir de los 14, 15, 16 años, la pornografía es un incentivador de la prostitución. ¿Dónde voy luego a practicarlo? A la prostitución. Es fácil, es barata, no me va a preguntar esa chica si la voy a llamar, si no, y es muy barata, efectivamente. Entonces vemos que la pornografía es un incentivador de la prostitución. Yo no veo en la realidad, en las mujeres que están en asociaciones tan magníficas como Sapran o Proyecto Esperanza, no ha disminuido, al contrario, vemos muchísimas más nacionalidades incluso. O sea, que tú, lejos de notar que se reduce, como dice Naciones Unidas, lo que notas es más, fíjate, ¿no? Muchísimo más, es decir, porque además vemos que efectivamente el mundo no tiene fronteras. Las fronteras, como dice mi amiga Rosy de Palma, son gastronómicas. Las personas salen buscando ese movimiento migratorio, buscando una oportunidad, y yo no veo que disminuya, al contrario. Mabel, escuchándote, que está claro que es un tema que, como decía al principio, es desgarrador, ¿no? Y ver el documental Ava y ver los otros que has hecho igualmente te estremece, ¿no? Pero a ti se te recuerda como modelo, como presentadora de televisión, como actriz. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo fue aquello? Creo que una tal Irina tiene algo que ver, pero cuéntanoslo, porque, claro, uno dice, a ver, ¿en qué momento, qué le ocurrió a Mabel Lozano para decir, esta es mi causa y esta va a ser mi lucha? Bueno, yo eso también lo he contado muchas veces. Si hubiera tenido referentes de pequeña, de mujeres directoras de cine, hubiera sido directora de cine mucho antes. Pero es verdad que las mujeres de nuestra generación no hemos tenido ese referente. Sí había mujeres españolas directoras de cine, como Josefina Molina o Pilar Miró, magníficas, pero no las conocíamos, no salían a través de esa única ventana que teníamos de televisión. Por tanto, yo no tenía referentes de mujeres cineastas. Bueno, y tú, que eres guapísima, y yo creo que te vieron y te dijeron, oye, tú tienes que ser... Da igual, pero ese es un ¿no? itinere del que no me arrepiento, porque yo soy todo eso. Es decir, yo soy todo eso. Es decir, yo hasta he trabajado repartiendo paquetes en una empresa de publicidad en Madrid cuando llegué para pagarme los estudios. Es decir, he hecho muchas cosas. Y esa es mi vida, es mi itinere. Yo no me arrepiento de haber sido modelo, porque eso también me abrió muchísimo la mente de que efectivamente el mundo no tiene fronteras. He vivido en muchos países del mundo, hablar idiomas, conocer a las personas. Me ha venido muy bien ser actriz, porque cuando estoy detrás de la cámara sé la vulnerabilidad que siente la persona que está delante, y las ropas la quieres para también un poco que se sienta bien. Entonces, todo eso es un viaje de mi vida del que yo me siento muy orgullosa, pero es cierto que cuando en el 2004 conocí una víctima de trata, y conocí una mujer, se llamaba Irina, María, no una de las 4 millones o 400 millones. No, le pusiste Irina, cara, le pusiste nombre. La viste delante, ¿no? Y piel, que quería lo mismo que yo, exactamente lo mismo que tú quieres. Quería ser feliz. Todos los seres humanos queremos ser felices. Y conocer a Irina fue el paso a contar una historia que era muy difícil. En el 2005 yo conté por primera vez en España, hablé de trata. No había hablado nadie. Nadie es el primer documental, que era bastante malo, audiovisualmente hablando, porque efectivamente... Bueno, era el primero, ¿no? Claro, ahí como... y no tenía herramientas. Las herramientas... Y consigue imágenes, por otro lado, que no las rodea a ellas y tuve unos testimonios maravillosos, pero efectivamente es importantísimo el tema de las herramientas. Yo llevo ahora montones de años con una caja de herramientas metiendo llaves inglesas, tal no sé qué, porque no he dejado de formarme como cineasta. Así, para rematar, estabas contando, ¿no? Conociste a Irina, la tuviste enfrente. ¿Y qué te contó Irina, que tú te quedaste ahí ya, que dijiste, a por esto voy? Pues me contó que había sido una esclava sexual en nuestro país y que había estado en cautiverio, y cómo la habían violado, vejado, coaccionado. Yo no daba crédito. O sea, yo había normalizado la prostitución, la había legitimado como casi todo el mundo, porque estaba ahí, no me había preguntado. Entonces, Irina me puso frente a un espejo. O sea, quiere decir que en nuestro país, un país garantista, un Estado de Derecho,
Hay mujeres que son arrancadas de su comunidad y son metidas en esos sitios, en esos zulos, en cautiverio, que son violadas, como digo, coaccionadas, que no pueden salir, amenazadas, violentadas. ¿Cómo era posible? Y eso no ocupaba las portadas de los periódicos. Ninguno. Es más, en esa época los periódicos tenían cientos de páginas de contactos. Cientos. Proxenetas que iban con el dinerito y ponían esos anuncios para vender mujeres. Esto es cierto, como y lo Irina. veíamos tan normal. Lo veíamos tan normal, absolutamente. Con las fotografías, o sea, bueno, los dibujos estos, ¿no? Exacto. Recuerdo yo de pequeña. Chicas nuevas 24 horas. Yo, uno de los trabajos con los que estaba nominada a los Goya precisamente fue Chicas nuevas 24 horas, y ese título yo lo saqué de un anuncio de contacto que aparecía todos los días en un diario importantísimo español. Chicas nuevas 24 horas, rumanas, complacientes, chicas nuevas 24 horas. Todos los días había chicas y estaban disponibles las 24 horas del día. Pues qué bueno que se cruzó Irina en tu vida, ¿no? Y que te... Fíjate, que te hizo María, yo conocer esa historia siempre... y tomar conciencia. Sí, yo siempre cuento una cosa y es como... Yo soy de un pueblo muy pequeño, de Villaluenga, de Toledo. Yo cuando vine a Madrid, ¿no? con 18 años, que vine a estudiar, pensé que mi destino era Madrid. Madrid, la ciudad, que me aportaba muchas cosas que no tienes en un pueblo pequeño, aunque en un pueblo pequeño tienes cosas maravillosas, sí. Maravillosas. Pero, bueno, pues cines, discotecas, universidades, etcétera, etcétera. Finalmente ese no fue mi destino. Mi destino fue conocer a Irina directamente, porque los destinos nunca son los lugares, los destinos son las formas diferentes de ver la vida, y ella cambió la mía. Qué bonito, pues así despedimos, Mabel. No se me ocurre mejor forma, ¿no? Te dejo con esas palabras, que Irina fue la que era tu destino y cambió tu vida. Gracias por esta entrevista, gracias por informarnos, concienciarnos sobre la gran lacra que hay en torno a la trata de personas, ¿no? De mujeres y de hombres y niños también, ¿no? Y niñas. Gracias de verdad. Muchas gracias, María. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene, aquí de nuevo en El Foco, con otra entrevista interesante. Hasta entonces.